Quiero llevarlo a esta hora a la escritura. Habacuc, capítulo 3, versículo 16 en adelante, para la gloria del Señor. Vamos esta preciosa tarde a leer unos versos conocidos en la palabra de Dios. Habacuc, capítulo 3, verso 16 en adelante, para la gloria de nuestro Dios. Cuando lo tenga, por favor, identifíquese dando un fuerte gloria a Dios en esta hora. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Lo tienen, amados? Habacuc, capítulo 3, verso 16 en adelante. Gloria al nombre del Señor. Si hay amigos, amigas a la par suya, por favor comparta con él o con ella la palabra de Dios, que todos podamos disfrutar al poder leer con nuestros ojos o con nuestros labios la palabra de nuestro Dios. ¿Lo tenemos, amados? Gloria al Señor. Habacuc, capítulo 3, verso 16 en adelante. Por ser esta la poderosa palabra de Dios, la leeremos dándole gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la iglesia que por fe vamos al cielo decimos: dice la palabra del Señor. Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré ¿en quién? En Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Por qué? Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Palabra de Dios. Cierre sus ojos, oramos al Eterno. Padre, en el nombre de su Hijo amado Jesús de Nazaret, le doy las gracias por este gran honor, este gran privilegio que me das, que me concedes, de poder estar en este precioso lugar para poder predicar tu palabra, Señor amado. Usted bien sabe que sin usted yo soy menos que la nada. Por favor, hazte presente una vez más a través de la predicación de tu palabra. Hazte presente, Señor. Hazte presente a través de la predicación de tu palabra. Y ayúdame a mí, Señor eterno, a poder entrar en la revelación de ella, Señor amado, para gloria de tu nombre y por amor a este pueblo, Dios del cielo. Ayúdanos, por favor. Danos una palabra necesaria para cada uno de nosotros. Una palabra que nos exhorte, que nos reprenda, que nos redarguya. Una palabra que nos edifique, que nos consuele, Padre mío. Y que todo lo que sucede en este lugar, toda la gloria sea solamente para usted, Dios del cielo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Así como está paradito, mire que está a la par suya y dígale: mientras los pecadores se amedrentan, los justos se alegran en Jehová. Con toda confianza. Y si ya se lo dijo, siéntese, por favor. Los justos se alegran en Jehová. Hemos oído hablar bastante acerca del profeta Habacuc. Quiero introducirme en esta preciosa hora, ya de la tarde, y hablar un poco acerca de este profeta antes de llegar al corazón del mensaje.
Habacuc, un hombre de Dios que según la historia llegó a ser jefe de los cantores en el templo en Jerusalén. Llegó a ser el jefe siendo un levita, un adorador. Llegó a ser un líder de alabanza, un jefe de los cantores y adoradores, levitas en el templo de Jehová. Este hombre llamado Habacuc fue contemporáneo con el profeta Jeremías. Cuando Jeremías estaba hablando acerca de la destrucción que se avecinaba por mano de los caldeos en el tiempo del rey de Babilonia, Dios levanta también al profeta Habacuc. Siendo un levita adorador, Dios lo levanta en los últimos días ya prácticamente también de Jeremías. Lo levanta también con un mensaje de juicio para ese pueblo, para el pueblo de la nación del sur, la nación de Judá. Este hombre, su ministerio duró aproximadamente 25 años. 25 años profetizando y siendo el último de los profetas menores que profetiza el juicio para la nación de Judá. Cuando este hombre, Dios lo llama al ministerio como profeta, Dios le permite que él pueda ver, Dios le permite que él pueda observar el pecado que el pueblo estaba cometiendo, desde los más pequeños hasta los líderes de la nación de Israel o Judá, tanto religiosos como políticos. Dios le permite ver a este hombre llamado Habacuc, y este hombre llega a ver que en el liderazgo de la nación de Judá habían impíos liderando. Habían impíos liderando tanto en el liderazgo religioso como político. Él observa que la ley de Dios había sido desechada no solamente por el pueblo, sino también por los líderes. La verdad era adulterada para poder engañar al pueblo. Habían pleitos y contiendas en el pueblo, y la santidad y el temor de Dios se había abolido casi por completo en el pueblo. Así es que cuando Habacuc llega a ver todo este desenfreno, esta depravación y esta continua apostasía en el pueblo, este hombre de Dios comienza a preguntarle al Señor y comienza a decirle a Dios y le dice: Señor, ¿cómo puedes permitir pecados en tu pueblo y no castigarlos? Él está mirando lo mismo que miró Jeremías. Él está observando lo mismo que Dios le permitió mirar a Jeremías y profetizar. Así es que Habacuc de la misma manera pregunta: Señor, ¿cómo puedes permitir pecados en tu pueblo y no castigarlos? Habacuc era un hombre que miraba la depravación, miraba que el pueblo había abandonado la ley de Dios, miraba impíos en el liderazgo, miraba depravación en el pueblo, y le dice: Señor, ¿hasta cuándo vas a castigar al impío? ¿Hasta cuándo vas a quebrantar a los perversos? ¿Hasta cuándo tu mano poderosa hará justicia? Escúcheme, porque muchas veces cuando usted mira injusticia, usted quiere que Dios actúe, usted quiere que Dios, de repente la mano de Dios baje para destruir a los pecadores, y uno dice: Señor, ¿hasta cuándo? Mira cuánta inmoralidad, mira cuánto pecado, mira cuánta depravación, y nosotros queremos que Dios haga justicia en el momento que nosotros queremos. Yo de algo estoy 100% seguro, que Dios es un Dios justo, y Él hará siempre justicia, no en nuestro tiempo, sino en el tiempo de Dios. Y cuando el tiempo de Dios llega, es perfecto, porque Él nunca se va a equivocar. Alguien dice amén en esta hora. La justicia de Dios es perfecta.
No es cierto que muchas veces cuando alguien a nosotros nos hace injusticia, no es cierto que nosotros muchas veces queremos que Dios actúe en el momento. Señor, pero ¿por qué permites esto? Mire ese viejo rebelde, mire esa mujer, Señor. No es cierto que cuando vemos alguna injusticia nosotros nos encendemos rápido y le decimos: Señor, pero ¿cuándo vas a actuar? ¿Cuándo vas a dar el castigo a este rebelde? Se recuerdan cuando a David el profeta Natán le llegó que la parábola del hombre rico y el hombre pobre, y de momento Israel escucha y David escucha que el hombre rico había tomado, amado hermano, la ovejita del hombre pobre. Óigame, en ese momento David se llena de ira y David dice: el tal hombre tiene que morir, ser muerto, y tiene que pagar 4 veces más de lo que ha hecho. Óigame, nosotros queremos hacer justicia en el momento, pero no se trata de nosotros. Dios sabe el tiempo que le va a dar a cada una de las personas. Dios sabe el tiempo, Dios sabe el trato que tiene con los hombres, porque muchas veces Dios está esperando que el hombre y la mujer se arrepienta de su pecado y busque de la misericordia de Dios. Óyeme, tus pensamientos y los míos muchas veces son perversos, pero los pensamientos de Dios sí son perfectos. ¿No es cierto que cuando alguien hace injusticia con nosotros queremos que Dios actúe? Señor, ¿y cuándo le vas a dar un garrotazo a esa rebelde, Señor? Señor, ¿y cuándo vas a tratar con este perverso? Y queremos que Dios actúe así. ¿Cuándo vas a hacer justicia, Señor? Y es lo que Habacuc le está diciendo. ¿Cómo puedes permitir pecados en Judá y no castigarlo? Eso lo vemos en Habacuc capítulo 1, versos 2 al 4. Habacuc está pidiendo justicia. Habacuc está queriendo que Dios actúe en el momento. Habacuc está diciéndole: Señor, ¿cuándo vas a actuar? ¿Cómo es posible que el poderoso hace injusticia del débil? ¿Cómo es posible que los grandes hacen injusticia con los débiles, Señor? ¿Hasta cuándo vas a actuar? Escúcheme, yo quiero decirle algo en esta hora. Yo sé que como seres humanos, cuando hay injusticia, nosotros queremos que Dios actúe en el momento. Pero te has preguntado cuántas veces nosotros le hemos fallado a Dios y Dios nos ha tenido mucha paciencia. Cuántas veces el hombre ha pecado y Dios le ha tenido paciencia, porque lento para la ira y grande misericordia de Dios, y que se duele del castigo, dice la palabra. A su nombre sea la gloria. Yo de algo estoy 100% seguro: que todo lo que el hombre sembrare, eso va a segar, eso va a cosechar. Todo lo que nosotros sembramos lo vamos a cosechar. Pero aquí no se trata de nosotros. Aquí se trata del tiempo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Se trata porque la justicia nuestra es injusta, pero la justicia de Dios es perfecta. Y Él sabe el tiempo señalado. Cuando nosotros observamos el desenfreno que hay, cuando nosotros vemos cómo nuestros hijos están viendo inmoralidad, están viendo depravación, y nosotros decimos: Señor, ¿hasta cuándo vas a actuar? Mira el desenfreno en California, en San Francisco, esta ciudad depravada e inmoral. ¿Cuándo vas a actuar, Señor? El juicio de Dios se va a avecinar, no en nuestro tiempo, sino en el tiempo de Dios. Lo que la iglesia tiene que hacer es mantenerse firme peleando la buena batalla. No vamos a correr como corre el mundo, no vamos a correr como corren los apóstoles sin vergüenza. Vamos a correr conforme a la palabra. Muchas veces iremos en contra de la corriente, pero poderoso es el nombre de Dios. A Él correrá el justo y levantado será, dice la palabra. Alguien dice gloria a Dios esta tarde. Dale fuerte ese aplauso a Jesucristo. Óyeme, ¿cuántas veces nosotros queremos que Dios actúe así, rápido? Pero no se trata en el momento que nosotros queremos, es en el tiempo de Dios. La Biblia dice que toda injusticia es pecado. Pero qué bonito es cuando nosotros le decimos: Señor, actúa tú, Señor. Que no sea mi corazón sino tú, Padre amado.
que seas tú, Padre eterno, porque tú eres justo. Como ser humano yo puedo equivocarme, y como ser humano nos va a pasar como David. David ni se imaginó que de él estaba hablando la parábola de Natán, ni se imaginó. Claro, como él no se imaginó que era él, él dijo: este loco hay que matarlo ya rapidito, hay que darle corte chaleco. Rapidito, vamos a descuartizarlo y que pague 4 veces más de lo que ha hecho. Así somos los hombres, así somos los seres humanos. Cuando no se trata de ti sino de otros, queremos que Jehová le dé vuelta gato rapidito, que Dios le dé 3 patadas y 4 pescos, sabe, que lo tira al suelo por pecador. Pero cuando se trata de nosotros, ay papá, ten misericordia. Claro, Dios tiene misericordia del que él quiere tener misericordia. Por eso es importante actuar con justicia, porque la justicia de Dios tiene que impregnar nuestra vida, porque la de nosotros es injusta, es inmunda, pero la de Dios es perfecta. A su nombre sea la gloria. Óyeme, para que esté el detalle, le dice Dios a Habacuc: Habacuc, escúchame, todo lo que tú me has mencionado y me estás preguntando ¿por qué permito y no actúo? Y le dice Dios: ¿sabes qué? Todo lo que tú has visto, la injusticia, el pecado, la depravación, yo voy a actuar, dice el Señor, voy a actuar. Y Dios le responde y le dice: ¿sabes cómo voy a actuar? Voy a castigar a mi pueblo usando una nación, a los caldeos, una nación pecadora, viene apresurosa. Voy a castigarlo de esa manera. Y aquí es donde se conoce teológicamente la interlocución entre el profeta y Dios, o entre Dios y el profeta. El profeta pregunta y Dios le responde. La cosa es que Dios le responde no como el profeta quería escuchar en su interlocución que ambos tenían. El profeta pregunta y le dice: Señor, ¿hasta cuándo? Y Dios le dice: pronto, pronto se avecina mi justicia, pronto se avecina mi castigo. Y como consecuencia de su pecado voy a usar una nación pecadora, voy a usar a los caldeos. Y aquí es donde el profeta Habacuc le hace la segunda pregunta. Le dice: Señor, pero ¿cómo puedes permitir que una nación más pecadora que tu propio pueblo sea el instrumento de justicia? Eso lo encontramos en Habacuc capítulo 1 versos 12 al 17. Señor, ¿cómo vas a permitir que unos pecadores más rebeldes, más sanguinarios que tu propio pueblo, sea el instrumento para castigar a tu propio pueblo? Señor, pero ¿cómo harás esto? Escúcheme, hay ocasiones que nosotros no entendemos cómo Dios está trabajando, mas sin embargo cuando Dios va a dar la cosecha de lo que el hombre siembra, no es para ponernos bravos nosotros, sino para aceptar la voluntad de Dios, porque si mi voluntad es inmunda, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, dice la Biblia. A su nombre sea la gloria. Mire, y cuando alguien se descarrila, hay veces que Dios va a usar hasta el mismo diablo para castigarlo, así como lo oye. ¿Sabía usted eso? Cuando alguien se aparta y se desenfrena, mire, Dios tiene manera de hacernos entender, amado hermano. Así como lo oye, Dios tiene manera para hacer entender a los cabros dentro de la iglesia. Dios tiene manera. Porque si usted no quiere entender el consejo de un hombre de Dios, el consejo de un pastor, el consejo de un ministro a través de la palabra, hay veces que hay un dicho por ahí que
el consejo a sabio y el tonto a palos, algo así dice por ahí, ¿verdad? Mire, cuando la gente no quiere entender a través de la palabra, hay veces que Dios usar hasta los mismos enemigos para hacer entender a su pueblo. Hay ocasiones que Dios va a tener que usar, hermano mío, hasta los pecadores, y muchas veces Dios va a tener que avergonzar a algunos que no quieren entender la palabra. Si nosotros, escúcheme, dentro de cuatro paredes, escuchando la palabra de Dios, 1, 2, 3, 4, 5 advertencias de Dios a través de su siervo, de su ministro, y no queremos entender, prepárese, porque hay ocasiones que Dios hará hasta los enemigos de afuera para castigar a la gente que está dentro, porque si no entendemos por las buenas, Dios nos hará entender por las malas, para salvación de tu alma, para restauración de tu vida. Que Dios guarde a la iglesia y nos dé un espíritu de mansedumbre, un corazón sensible para obedecer la palabra de Dios. Alguien dice amén en esta hora. Y no nos vayamos a poner como Habacuc: Señora, pero ¿cómo vas a usar al diablo para castigarme? ¿Cómo vas a usar a aquel pecador para castigarme? A su nombre sea la gloria. ¿No has visto estas situaciones cuando Dios continuamente llama al hombre y muchas veces no queremos entender? Hay ocasiones que Dios usa instrumentos de afuera para hacernos entender. Sí. Hay ocasiones que Dios usará instrumentos de allá afuera para hacer entender al hombre. Imagínense cuando pecadores terminan avergonzando cristianos dentro de la iglesia. Gente que está en el trabajo y de repente están chistando los mundanos, y el cristiano está ahí escuchando, carcajeando, y le dice: hermano, ¿y usted que no es cristiano? Y a usted se le cae la cara de vergüenza, porque contando chistes rojos está con el otro loco que está allá a la par suya. Esa es una vergüenza. Óigame, que alguien que se llame cristiano, hijo de Dios, esté con los pecadores. Los pecadores terminan avergonzándolo. Es terrible. Gente que anda haciendo cosas incorrectas allá afuera, y ocasiones son pecadores los que son testigos de la depravación, de la inmoralidad. ¿Se ha preguntado usted por qué hoy los medios mundanos están publicando las depravaciones que muchas veces se dan dentro de la iglesia? Y usted dice: el diablo quiere difamar, el diablo quiere difamar a la iglesia. Sí, pero muchas veces nosotros somos los culpables. Medios mundanos sacando casos de pornografía en ministros, medios seculares mundanos sacando adulterios, sacando fornicación, sacando homosexualismo, lesbianismo dentro de la iglesia. Escúcheme, es que si el hombre no quiere entender a través de la palabra, hay ocasiones que Dios hará que la bomba explote usando medios mundanos seculares, para que nos demos cuenta que no hay nada oculto que nos salga a la luz. No hay nada encubierto que Dios no lo descubra. Todo lo que está escondido, Dios lo va a sacar a la luz, dice la palabra. Alguien dice gloria a Dios en esta hora. Es que cuando no queremos entender por la buena, Dios nos va a hacer entender por las malas. Y qué vergüenza que medios seculares estén sacando situaciones dentro de congregaciones. Eso es una vergüenza. Y podemos decir: es el diablo. Yo sé que el diablo quiere difamar la obra. Yo sé que el diablo quiere difamar los ministerios. Yo sé que el diablo quiere destruirnos, detener el avance del evangelio, y usa medios para difamar. Mire, cuando el diablo ladre, lo que ladre sea mentira, démosle para adelante. No nos vamos a detener. Pero si alguien sabe que hay algo, y es vergonzoso estas cosas que salgan por los medios mundanos, pero dice que Dios permite ciertas situaciones. Lo hizo con Israel, con su pueblo. Por eso Habacuc le dice: Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué vas a usar una nación pecadora para castigarnos a nosotros? Señor, ¿por qué vas a permitir tal acción de estos pecadores?
para castigar a los tuyos. Y aquí donde el profeta pregunta y Dios le responde. Pero cuando Dios le responde, escuche bien por favor. Cuando Dios le responde, le dice: Habacuc, no te preocupes por lo que yo voy a hacer. Yo sé cómo lo voy a hacer. Pero si tú eres un justo, no te preocupes. Porque aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Pero no te preocupes, porque el justo por su fe vivirá. No te preocupes, porque cada quien va a recibir lo que ha sembrado, lo va a cosechar. Pero aquel que es justo, que no se preocupe, porque yo voy a pelear por ellos, dice el Señor. Yo voy a cuidar de ellos. Y Dios no castigará al justo juntamente con el culpable. Dios no castigará al justo juntamente con el pecador. Dios sabe aquel que es justo. Dios sabe aquel que se mantiene firme en la palabra. Dios conoce a los suyos. Hay ocasiones que me dice mi esposa: amor, y si de repente viene el terremoto, el gran terremoto de la falla de San Andrés, lo que vienen anunciando los científicos desde hace años, y si de repente esto aconteciera, que desde Los Ángeles y pasa por Hayward hasta San Francisco se abra la tierra, le digo: ¿sabes qué? Yo estoy 100% seguro que si eso se llega a dar, estoy 100% seguro que la iglesia santa, Dios la va a guardar, Dios la va a cuidar, porque Dios no va a permitir que perezcan los justos juntamente con los pecadores. A su nombre sea la gloria. Yo confío en su palabra. ¿Cuántos confiamos en su palabra? Yo estoy 100% seguro de la protección de Dios para sus hijos, de la cobertura de Dios para su pueblo. Claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Cuando el mundo pecador, cuando los impíos melcochados dentro de la iglesia oyen estas noticias, se angustian, se desesperan y se vienen aquí y la casa se me cae y ya no va a haber trabajo. Que voy a decir, escúcheme, está bien que los pecadores tiemblan porque no tienen a Dios, pero los justos tienen al Cristo de la gloria en el corazón y tienen la promesa que el ángel de Jehová va a acampar alrededor de los que le temen y lo defienden, dice la palabra. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él, dice la palabra. Y tienen la promesa que el ángel de Jehová va a acampar alrededor de los que le temen y lo defienden, dice la palabra. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él, dice la palabra. A su nombre sea la gloria. Por eso le dice Dios a su profeta en el capítulo 2 versículo 4, le dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. ¿En qué se enorgullece? En su pecado. Mas el justo por su fe vivirá. ¿Cuántos justos hay en esta tarde? ¿Cuántos justos hay en esta tarde? Yo soy justo porque la sangre de Cristo me ha justificado. Esta iglesia es justa porque la sangre de Cristo los ha justificado. Gloria a Dios, gloria al Eterno por su gracia y misericordia. Pero ¿por qué Dios le dice así a su profeta? Porque Habacuc dice: Señor, ¿pero qué va a pasar con aquellos temerosos, con aquellos justos? Y Dios le dice: mientras los pecadores, mientras aquellos que el alma no es recta se enorgullecen, estamos hablando de la gente que se orgullece, soberbias. La palabra los confronta y la gente se pone altiva, la gente se pone soberbia a la palabra. Y le dice: esa gente que su alma no es recta, que se enorgullece, va a perecer, pero aquel justo va a vivir por fe.
va a vivir por fe. ¿Qué me enseña a mí su palabra? Que aunque se desaten juicios, y se desaten juicios muchas veces por la depravación de las naciones. Usted ha pensado muchas veces cuando el mar se sale de su lugar y decimos que y los científicos dicen, fueron las placas tectónicas. La Biblia dice que Dios le puso límite al mar que no va a traspasar. Ahora, cuando el mar sale de su lugar, es porque el mar tiene un solo creador que escucha la voz del creador, y cuando el creador le dice sale, él va a salir. Mas sin embargo, cuando hay consecuencias así, Dios sabe lo que está pasando. Nosotros no somos nadie para decirle, Señor, pero ¿por qué permitiste esto? De algo estoy seguro, que la ira de Dios es santa, es perfecta, y los juicios de Dios son santos y son verdaderos, dice la palabra. Dale fuerte ese aplauso a Jesucristo. Pero la confianza que tengo en su palabra es que cualquier cosa, cualquier situación que Dios permita, las flores que Él quiera llevarse se las va a llevar. Pero tengo la confianza y la seguridad que va a haber pueblo que posiblemente seamos testigos de algunos acontecimientos finales. Y seremos testigos y veremos que conforme la soberanía de Dios, Dios nos levantará con alas de águila. Justos que confían en la promesa de Dios verán la benevolencia de Dios, verán en la soberanía de Dios su protección, su cobertura, porque conforme a la presencia de Dios que todo lo conoce, habrán ocasiones que la iglesia será testigo de ciertas cosas, ciertos acontecimientos como juicio divino. Hay este dolor para ciertas ciudades, para ciertos pueblos, para ciertas naciones. Pero los justos que no se preocupen, porque aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Es Dios el que cuida de sus hijos. Alguien dice gloria a Dios en esta hora. A su nombre sea la gloria. Óyeme, Dios le dice a Habacuc, no te preocupes, porque el justo por la fe vivirá. No te preocupes, porque el justo por la fe vivirá. No sé qué acontecimientos seguirán llegando a estas naciones. No sé qué acontecimientos, pero de algo estoy seguro, que esta nación va de mal en peor, por su pecado, por su abandono de la palabra de Dios. Pero al igual que Habacuc, Dios le habla y le dice que el justo por la fe vivirá. Óyeme, y cuando Habacuc oye la palabra de Dios, mira, qué lindo cuando hay gente justa que ha recibido la justicia de la sangre de Cristo y oye la palabra de Dios, y la palabra de Dios lo fortalece, lo anima, lo levanta. Gente que dice, ¿y ahora qué va a pasar? Gente que ha perdido su trabajo y de repente dice, ahora ¿cómo voy a pagar la renta? ¿Cómo voy a pagar los biles? Pero tú escuchas una palabra que te dice, como dijo el salmista, joven fui y he envejecido. Él supo lo que era ser joven, pero ahora que estaba viejo, él sabía muy bien que no había visto justo desamparado, ni su simiente que mendigara pan. Cuando fue joven, Dios cuidó de él, y ahora que era un viejo, Dios seguía cuidando de él, porque Dios va a cuidar de los justos, dice su palabra. Alguien dice amén esta tarde. Dios va a cuidar de los justos. Óyeme,
Qué bonito es cuando nosotros confiamos esta palabra. Antes que Habacuc orara de esta manera, primero tuvo que ser fortalecido con la palabra. Primero tuvo que escuchar la voz de Dios que le dijo a Habacuc: mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Y cuando Habacuc escucha esta palabra, cae de rodillas y comenzó a orar. Comenzó a orar. Lo primero que ora en Sigionot es por un despertar para el pueblo, un avivamiento para el pueblo. Pero luego, después que sigue orando, finaliza con estas palabras, las que hemos leído en esta tarde. Y él dice en la oración: Señor, aunque la higuera no florezca, es decir, aunque la higuera no dé higos, ni en las vides haya frutos, aunque no hayan uvas, Señor, en las vides, aunque el olivo no dé aceite, aunque los campos no den siembra ni den cosecha, aunque las ovejas sean quitadas de la majada del aprisco, del lugar de descanso, Señor amado, de algo estoy seguro. Él ora, y en la oración le dice: Señor, a pesar de todo esto que puede acontecer en los tiempos finales o en los tiempos de juicio para Israel, algo estoy seguro, que yo me voy a alegrar en Jehová y me voy a gozar en el Dios de mi salvación, porque Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. Dale fuerte ese aplauso a Jesucristo. Alguien dice: gloria a Dios. Qué bonito tener esa confianza en el Señor. Eso es bonito. ¿Cuántos quisieran tener esa confianza que tuvo Habacuc? Pero ¿qué fue lo primero que Habacuc escuchó? La palabra de Dios. Porque la palabra de Dios te activa. Usted viene medio desenfocado, esta palabra rápido lo enfoca a usted. Claro, cuando se deja ministrar por la palabra. Usted viene medio acobardado, medio desanimado. Esta palabra te tiene que animar cuando tú le abres el corazón a la palabra. Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? Ya dijeron que va a haber corte personal en el trabajo, Señor. Y ahora, Padre. Y Dios le dice: el justo por la fe vivirá. Óyeme, tú escuchas esta palabra, tú la escuchas, la recibes. Y cuando tú dejas que la palabra te penetre el corazón, a pesar del juicio, escúcheme, ahorita aquí nadie está seguro si el juicio llega en un día, 2 días, 3 días. No lo sabemos. De algo estamos seguros, que esta nación va a cosechar lo que ha sembrado. Y ha sembrado inmoralidad, ha sembrado pecado, ha sembrado injusticia, ha sembrado depravación, ha sembrado apostasía, ha sembrado, hermano mío, hay secretos oscuros. Escúcheme, que han hecho experimentos con personas. Cuánto pecado, cuánta inmoralidad. Nuestros hijos los quieren lanzar a la depravación, al abismo del pecado. Cuántas cosas están sucediendo. Y escúcheme, por favor, en esta hora estoy 100% seguro que Dios está a punto de pegarle una grande manada a esta nación. Pero también estoy 100% seguro que lo que somos de Dios, Dios nos va a guardar, Dios nos va a proteger. A pesar de la situación caótica, Dios va a cuidar de los justos, dice la Biblia. Alguien dice amén en esta hora. Dios va a cuidar de los justos. ¿Quién puede orar como oró el profeta Habacuc? ¿Quién puede orar de esta manera? Para que alguien ore así, tiene que confiar plenamente en las promesas de Dios. No cualquiera. Para que alguien diga: Señor, aunque la higuera no dé higos, aunque el olivo no dé aceite, para que usted entienda, aunque los campos no den siembra ni cosecha, Señor, aunque los labrados no den siembra ni cosecha y las ovejas sean quitadas de la majada, no hayan vacas en los corrales, Señor, con todo, para decir con todo, yo me alegraré en Jehová. Si el que está a la par tuya solo le quitan el trabajo y pone a llorar, hermano. Señor, tengo 3 hipotes, Padre, y mira, me quitaron el trabajo. Y viene la renta, Padre.
Mi familia está enferma en Guatemala, en El Salvador, en Honduras. Mi papá, mi mamá. Nos ponemos a llorar. Nos angustiamos. Para que alguien diga: con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Por qué? Porque es Jehová el Señor mi fortaleza, y que hace mis pies como de siervas. Porque dice hace mis pies como de siervas y no siervos. Porque la fisionomía de las siervas o de la venada, por decirlo así, que la parte femenina del venado. Pero esas siervas, cuando van subiendo las montañas, científicamente son más rápidas que los ciervos. Más rápidas para moverse. No tan fácil se cae. Y a pesar de la cúspide de la montaña, y ella sabe que la bestia salvaje feroz la va siguiendo y ella corre. Tiene una agilidad mucho más rápida que un ciervo. Y dice Habacuc: el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. Porque no es tan fácil que una bestia alcance a una de las siervas cuando va corriendo y llega a las alturas. Dios le dio esa habilidad a ese animalito, esa habilidad para que no fuera presa fácil del enemigo, presa fácil de la bestia salvaje. Así es la vida del justo. El justo es aquel que confía en la justicia de Dios, en la palabra de Dios, en la promesa de Dios, y sabe que aunque venga el peligro, venga el juicio de Dios sobre un pueblo, sobre una ciudad, sobre una nación, él sabe quién es su confianza, y él sabe que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre, dice la Biblia. Permanecen para siempre. Aunque sea joven, aunque sea anciano. David dijo: estoy seguro que nunca he visto un justo desamparado. Nunca he visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Porque la iglesia primitiva, a pesar de la persecución, se mantenían firmes. Porque la iglesia primitiva, a pesar de los momentos difíciles, ellos cantaban alabanzas para Dios. Por esa confianza que tenían en Dios. Se fortalecían a través de la oración y confiaban en la palabra de Dios. Hoy nosotros cualquier cosa nos amedrenta. Hoy nosotros cualquier cosa nos angustia. Hoy la gente, hermano mío, corre y se angustia y dice: ¿ahora qué voy a hacer? Está bien que el mundo pecador se acobarde, que los impíos se amedrenten, porque la Biblia dice que el impío huye sin que nadie lo persiga, mas los justos están confiados como un león. Cuando ve usted un león que corre, el león se mantiene firme, porque sabe la fortaleza que Dios le ha dado. El impío huye sin que nadie lo persiga, pero los justos se mantienen firmes como un león. Cuando dicen amén a esta palabra, a su nombre sea la gloria. Eso es lo que hace un justo. Confía en la palabra de Dios. Y a pesar de todo lo que Dios permita, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. No es que nos saldrán bien, algunas cosas nos saldrán mal, pero confiamos en Dios, que su voluntad es buena, agradable y es perfecta. Oh, amada iglesia, necesitamos creer a lo que dice la palabra de Dios, porque rápidamente cualquier cosa a nosotros nos amedrenta. No confiamos en la palabra. No confiamos en la palabra. Óyeme, no solamente no confiamos, es que no escudriñamos la palabra de Dios. Nos es más fácil llegar a sentarnos en un sofá, cruzar las patas y estar viendo el fútbol en la casa. Me incluyo yo para que no se sienta mal el que está en la parte tuya. Sí, es más fácil. La gente llega a su casa y le es más fácil prender el televisor y estar viendo la novela que leer la Biblia. Sí,
Les es más fácil perder el tiempo en las redes sociales que fortalecerse en la oración y en la palabra. Parece que a la hora de la angustia, la gente que sale corriendo de las iglesias, es la gente que se amedrenta, se angustia y dice: Señor, pero ¿por qué está pasando esto? Óigame, el justo estará confiado como un león. El justo se mantiene firme en la palabra. Cuántas cosas a nosotros nos amedrentan, nos angustian, porque no confiamos en la palabra de Dios, no estudiamos la palabra de Dios. La gente llega a la iglesia esperando a ver la hora que termine el predicador. La gente está con el deseo de ir a casa a estar viendo la novela. Algunos la dejaron grabando en la casa. A la gente está desesperada para ir a darse el hartazón en el restaurante, pero no amamos la palabra de Dios. ¿Dónde está ese pueblo que ama, llora, gime en la presencia de Dios y se alimenta por la palabra de Jehová? ¿Dónde está ese pueblo? A su nombre sea la gloria. Habacuc, este hombre de Dios, cuando escuchó esta palabra, ya no se puso a contradecirle a Dios. Ya no se puso a decirle: Padre, oh Dios, ¿por qué vas a permitir esto? No, él dijo: aunque el juicio de Dios venga, llegue, y a causa de ese juicio y de esa nación pecadora, ya se nos termina el alimento de los campos, se nos termina el vino, la leche, se nos termine las uvas, se nos termine la siembra, la cosecha, ya no hayan animales, ya se termine todo lo que nosotros cosechamos, sembramos, lo que comemos. Aunque todo esto llegue a faltar, yo voy a seguir alegrándome en Jehová. Yo voy a seguir confiando en Dios y me voy a gozar en el Dios de mi salvación. Óigame, para que alguien diga esto, tiene que tener una confianza plena en Dios. Tiene que tener una confianza plena en Dios. Tiene que ser un justo con la cobertura del Dios Todopoderoso. A su nombre sea la gloria. No sé qué consecuencias se verán en esta nación muy pronto, pero estoy seguro que Dios es un Dios santo, verdadero y justo. Su justicia es justa y es verdadera. Solamente te digo, iglesia, confiemos en la palabra de Dios. Camina bajo la justicia de Dios, no tu propia justicia, bajo la justicia de Dios, amparado en la palabra de Dios. Porque si tú caminas bajo tu propia justicia, bajo tus propias obras, tarde o temprano vas a caer. Porque tu justicia es aquella que tú quieres que los hombres vean quién eres tú. Tu justicia humana es aquella que tú quieres que la iglesia diga: wow, qué hombre de Dios ese, qué mujer de Dios esa. O tu propia justicia hace resaltar tus obras humanas para que la gente diga: qué hombre de Dios, qué mujer de Dios. Pero cuando no es tu justicia, sino la justicia de Dios en ti, eres aquel hombre que aunque nadie te vea, tú te guardas para Dios. Aunque no esté el pastor, no está el ministro, no está el hombre, no está la mujer de Dios mirándote, tú te guardas para Dios, porque no camina bajo los ojos humanos, sino bajo la justicia del Dios Todopoderoso. La gente que camina bajo su propia justicia, para que lo elogien, para que lo vean, para que lo exalten, tarde o temprano va a caer, tarde o temprano va a fallar. Porque la justicia de Él, su obra humana, es para que la gente lo observe, para que la gente la observe y diga: wow, qué mujer de Dios. Pero cuando es la justicia de Dios en ti, tú tiemblas a la presencia de Dios. Le dices: Señor, ayúdame a guardar tu palabra.
Cuando llega la oferta del pecado, así como le llegó a José, tú prefieres correr como corrió José. Óigame, cuando llega la oferta del pecado, así como los jóvenes hebreos pudieron hartarse de la comida de inmundicia sacrificada a los ídolos en Babilonia, pero ellos dijeron: no vamos a comer esa comida. No estamos en nuestra tierra, estamos en tierra caldea, pero aunque estamos en otra nación, con otra costumbre, con otra lengua, con otra tierra, pero aquí está el Dios Todopoderoso con nosotros y no vamos a defraudarlo. Eso dijo Daniel, Misael, Ananías y Azarías, porque eran siervos del Dios Altísimo. ¿Dónde están esos justos? Justos que no tienen su justicia para que los vean, sino que caminan bajo la justicia de Dios. Porque la gente, cuando camina bajo su propia justicia, hasta lo que hace le cuenta como pecado. ¿Por qué? Porque lo hace para su gloria, no para la gloria de Dios. Lo hace para su gloria, no para la gloria de Dios. Pero cuando tú caminas bajo la justicia de Dios, tú le dices: Señor, yo quiero confiar en tu palabra. Confiar en tu palabra. ¿Sabe por qué Dios preservó a Daniel, a Misael, a Ananías y a Azarías? Ya Dios le había dicho a Habacuc: aunque el juicio se avecine, a Habacuc, no te preocupes, yo voy a preservar a los justos. Voy a preservar a los justos. Y Daniel, Misael, Ananías, Azarías, Ezequiel, el profeta Ezequiel, fueron parte de esos justos que Dios preservó. Cuando fue destruido el reino del sur, el reino de Judá, Dios preservó a estos hombres. Y aunque llegaron a tierra de los caldeos, cuando miraron a estos hombres, fueron testigos que estos jóvenes eran siervos del Dios Altísimo. Fueron testigos de la gloria de Dios, porque Daniel era siervo del Dios Altísimo. Ezequiel era siervo del Dios Altísimo. Alguien dice: gloria a Dios en esta hora. Dios va a cuidar de los suyos. Dios va a cuidar de los justos. A su nombre sea la gloria. Daniel es un testimonio vivo de cómo Dios va a cuidar a los justos. Dios se lo había dicho a Habacuc y Dios cumplió su palabra. No sé cuántas cosas pueden llegar a pasar en nuestros tiempos, pero por favor, no aparente delante de los hombres, porque las apariencias tienen patas cortas. Las apariencias tienen pies cortos. Es mejor caminar bajo la justicia de Dios, porque cuando usted camina bajo la justicia de Dios, usted no anda pretendiendo que la gente lo elogie o la gente lo exalte. Lo único que usted anhela es agradar a Dios. Es agradar a Dios, es agradar a Dios, es servir a Dios sobre todas las cosas. Dale fuerte ese aplauso a Jesucristo. Camina bajo la justicia de Dios, porque al impío lo alcanzará la maldad, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Es como el amanecer cuando tú te levantas 6 de la mañana y tú ves al cielo y todavía no ves al sol, pero tú miras un resplandor en el cielo como rosadito, como anaranjadito, y tú ves aquello iluminado. No ves el sol todavía. A eso se le llama alba. A esa claridad que hay en el cielo. No está el sol, pero hay una claridad preciosa. Ese es el alba. Así es la senda del justo. Nosotros sabemos que el sol está a punto de salir. Hay claridad. Hay una claridad rosadita, anaranjada, bien preciosa. Unos colores lindos. Tú dices: el sol está a punto
punto de salir. Así es el justo. El justo bien sabe que aún no ha llegado donde tiene que llegar, pero como la senda del justo de esa manera, él sabe que el sol de justicia pronto lo va a alumbrar. Así es el hombre de Dios. El sol de justicia que se llama Jesucristo va a resplandecer sobre la vida de los justos. Dale fuerte ese aplauso a Jesús de Nazaret en esta tarde. A su nombre sea la gloria. Aunque los pecadores se amedrenten, las naciones tiemblen y se angustien por lo que está pasando, oh iglesia amada, justos estaremos confiados como un león. Confiemos en la palabra de Dios. Yo sé que una cosa es predicar, otra cosa es vivir lo que nosotros predicamos. Pero si tú te llenas de esta palabra y la recibes en el corazón, no como una imposición, sino con un amor ágape hacia Dios, en la hora de la prueba vas a poder decir lo que dijo Habacuc: aunque me quiten el trabajo, aunque de momento sienta que no hay billete que llegue a mi cartera, aunque muchas veces me abandone quien me quiera abandonar, con todo yo me voy a seguir alegrando en Jehová y me voy a seguir gozando en el Dios de la salvación, porque Él es quien cuida de mí y hace mis pies como de sierva, dice su palabra. Fuerte aplauso a Jesús de Nazaret. Dios es el que cuida de sus hijos. Ponte de pie, por favor, en esta tarde. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra, porque su palabra es viva, su palabra es eficaz y no volverá vacía. Así como observamos que viene la lluvia del cielo y en los lugares que nieva también desciende la nieve del cielo y cae a la tierra y da semilla al que siembra y pan al que come. Así es mi palabra, dice Dios, no volverá vacía, sino que hará la obra para aquellos a quien la envío, dice el Señor. Oh Padre amado, gracias por tu palabra que nos has hablado esta tarde. Padre, por favor, fortalece la fe de este pueblo, Señor. Fortalece la fe de este pueblo, Padre mío. Ayúdanos a todos a poder crecer en tu palabra. Ayúdanos a confiar en tu palabra. ¿Cuántas veces, Señor, hemos desconfiado, no hemos confiado en tu palabra? Ayúdanos, Señor, a confiar en tu palabra, a tener esa confianza como la tuvo Habacuc cuando escuchó tu palabra que tú le diste a Habacuc. Aunque los que anden torcidos se pongan orgullosos, pero el justo Habacuc por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Oh, Habacuc confió en la palabra de Dios. Y por eso él dijo: aunque venga el problema, aunque no venga la cosecha, aunque no hayan uvas, aunque no haya aceite, aunque no hayan vacas, no hayan ovejas, voy a alegrarme en Jehová y en el Dios de mi salvación. Padre eterno, fortalece este pueblo, Señor amado. Fortalece la fe de la iglesia, Dios del cielo, y ayúdanos cada día más a confiar en tu palabra. Padre, bendice a este pueblo, por favor. Bendice la fe de la iglesia, Dios mío, y ayúdanos a estar preparados para lo que pueda llegar. Yo no sé lo que se avecina para tu pueblo, no sé lo que se avecina para la iglesia, para la ciudad, para la nación, pero estoy 100% seguro que tú cuidas a los justos. Tú cuidas a los tuyos, Padre mío. Fortalece la fe de este pueblo, Señor. Fortalece la fe de la iglesia, Padre eterno. Ayúdanos a caminar en medio de serpientes y escorpiones, a confiar en tu palabra, a confiar que tú cuidas a la iglesia, Padre mío, en el nombre poderoso de Jesús. Mientras la iglesia está orando, quiero saber si en medio de nosotros hay amigos. Queremos hacer un llamado para aquel amigo, si los hay esta tarde, que no le ha dado su corazón a Jesús, que no le ha dado su corazón al Señor. Queremos hacer un llamado
para la salvación de sus almas. Pero si los hay esta tarde y Dios tiene almas para salvación, como ministro del evangelio quiero hacer este llamado. Quiero tomar unos segundos y hacer este llamado. Pero si hay alguien que Dios tiene para salvación, Dios quiere salvarlo, perdonarlo, limpiar sus pecados. Oh, el que viene a Él, Él no lo echa fuera, dice su palabra. Queremos en esta hora saber si habrá una vida que esta tarde necesita ponerse a cuenta con Dios. Joven, Jesús te ama y Él quiere salvarte. Él quiere perdonar tus pecados. Solamente quiero hacer un llamado. La iglesia se mantiene en oración. Queremos decirle que Cristo le ama a ese jovencito. Queremos orar por ti en esta hora. Queremos orar por él. Vamos a pedirle perdón a Dios. Jesús te ama, muchacho. Si alguien te ama de verdad, de Jesús, Dios te bendiga. ¿Cómo te llamas? Cristian. Jesús te ama. ¿Cuántos años tienes? 15. Eres un jovencito. Cuando yo tenía 14 años, le di mi vida a Jesús. Un año menor que tú. Cristian, ¿sabes qué? Mírame, fue lo mejor que me pasó. Fue lo mejor. Tengo 36 años de edad, 22 años de servir a Jesús y no me arrepiento, porque el amor de Dios es incomparable. El gozo que Cristo me dio no lo hay en el mundo. Ese gozo es verdadero, Cristian, y Jesús te lo quiere dar. ¿Lo quieres recibir? Amén. Repita estas palabras después de mí. Dile: Señor Jesús, en esta hora me humillo con todo mi corazón y le pido perdón por todos mis pecados. Reconozco